¿Cómo nace Sancho hace 76 años? Mi padre era un periodista. En esa función creó el primer radioperiódico que hubo en Colombia, que se llamaba, o se llama Crónica, porque todavía se emite por Radio Manizales. Eso lo hizo buscando tener ingresos, porque pues el periodismo no era en esa época una actividad bien remunerada y él ya tenía varios hijos. Entonces, cuando empezó a buscar apoyo económico para el noticiero, los amigos le decían, con mucho gusto, pero si me hace las cuñas. Él era un escritor muy hábil. Y ahí nació Sancho. Entonces él hacía los comerciales, él era el periodista del noticiero, y un día decidió que iba a dejar el periodismo, se fue a la publicidad, en una agencia que llamaba Publicidad Caldas. Allá tiene usted en el fondo unos comerciales hechos, unos textos de unos comerciales de Publicidad Caldas hechos para Chocolate Quesada, la Casa Lucker, hoy Lucker, que antes se llamaba Sucesores de José Jesús Restrepo. Es el cliente con que Sancho se fundó y sigue siendo cliente de Sancho. Así fue el inicio de la compañía. Don Álvaro, ¿por qué se llama Sancho? ¿Por qué la agencia se llama Sancho? Un hermano de mi padre, Alberto Arangurí, era un caricaturista espectacular y tenía una revista de humor que se llamaba Sancho. Le hizo un logotipo que era un Sancho Panza montado en un burro en la parte de atrás, en el anca del burro, con un lápiz aquí, logotipo que usamos durante, no sé, 55 años o algo así, y que reemplazamos cuando dejó de llamarse Propaganda Sancho a llamarse Sancho, simplemente. Y después Sancho Mercadeo y Publicidad, y después, cuando entró Vividio de accionista, le cambiamos el nombre nuevamente. ¿Ya hace cuántos años se fusiona Sancho con la red BBDO? El 1 de enero del año 2001. O sea, ya llevamos 11 años. 11 años. 11 años de estar fusionados. Ahora hay un cambio generacional en Sancho BBDO. Hay un nuevo presidente ejecutivo. ¿Cómo queda conformado ese organigrama ahora de Sancho? A ver, estoy completando 50 años en la agencia y ya es tiempo de, primero, de descansar y segundo, darle paso a las nuevas generaciones. Y en ese proceso quedó nombrado como presidente ejecutivo Felipe Arango Gómez, que lleva 20 años vinculado a la agencia. Y él va a ser la cabeza de la agencia en la parte operativa, y Marcelo Arango Gómez, que es un hermano de él, son sobrinos míos los dos, va a seguir haciendo la parte de estrategia y planeación. Los dos son unos excelentes profesionales y eso me permitía a mí irme seguramente en abril del año entrante con mucha tranquilidad. Es un camino duro, muy duro. Nosotros fuimos, pues nos tocó ese proceso todo. No se le olvide que nosotros arrancamos en Manizales, una agencia de publicidad de provincia que llega a Bogotá. Se nos reían en las narices. Pero con esfuerzo, con trabajo, con persistencia, con dedicación, con profesionalismo y con suerte, indiscutiblemente se necesita. El tema de las licitaciones del sector público es terrible, es terrible. Es absolutamente informal. Yo me atrevería a decir que tiene un halo de corrupción que nadie la ha podido probar, pero no es honesta la adjudicación de los negocios. Sancho, por política, no participa en el sector público,
por eso, porque allí no se vende lo que tiene que vender una agencia, que es estrategia, que es planeación, que es creatividad. En las licitaciones del sector público se vende el que más devuelva. Y a mí me enseñaron que del cuero salen las correas. Una agencia no puede devolver, no cobrar comisión y devolver un porcentaje alto de los volúmenes que obtiene de los medios. De alguna parte tienen que salir los recursos con que la agencia vive. Eso no es claro, pero eso ocurre todos los días con las licitaciones del sector público. Nosotros hace unos 4 años participamos en una licitación que había Provesport para adjudicar la cuenta de Provesport, que estaba en una situación muy crítica. En ese momento se había hecho un lanzamiento muy débil del tema del corazón, de Colombia Espacio. Nosotros nos ganamos la licitación y hicimos un extraordinario trabajo que está reflejado en cifras. Esa campaña de Provesport se ganó este año el premio EFI a la sostenibilidad, que son campañas que por 3 años consecutivos han sido exitosas. Con un presupuesto muy bajo nosotros logramos aumentar la inversión extranjera, logramos un incremento notorio en los turistas que visitan el país. Con la campaña de "Es el riesgo que te quieras quedar". Exacto. Fue una campaña aplaudida en el mundo. Este año salió a licitación, porque según Provesport era necesario sacarla a licitación. Perdimos la licitación. Yo estoy absolutamente seguro que la agencia que se la ganó no tenía ni la estructura, ni la experiencia, ni el tamaño para manejar ese negocio. De hecho, tengo información de que no han sido capaces de salir con absolutamente nada al aire. Wow. Y eso lo adjudicaron en el mes de febrero, marzo. Y vamos a empezar julio mañana. Una pérdida bien importante, ¿no? Sí, una pérdida importante en las cifras y en lo afectivo, porque es que a esa campaña le pusimos el corazón. No, y lo que simbolizó para el país todo lo que se hizo. Sí, pero bueno, pero quienes entonces, adjudicaron sabrán por qué lo hicieron. en el tema estatal está claro su punto de vista, pero en el privado, las licitaciones, hay una empresa y viene y dice, voy a licitar mi cuenta, y entonces llama a 10 agencias. Y de esas 10 agencias, las 10 agencias corren, se gastan un mundo de dinero en horas hombre, en imprimiendo, etcétera, etcétera. Y después alguien allá al mercado en esa empresa dice, ah no, esta es la agencia de mi amigo, entonces venga, me quedo con esta. Y todo el mundo queda como viendo un chispero, todo el mundo queda, oiga, yo hice un trabajo profesional, puse a toda mi gente a correr, y entonces aquí las empresas pueden venir y casi que jugar con los publicistas, escogerlos, ponerlos, quitarlos y luego desecharlos. Sí, yo creo que en el sector privado también hay muchos vicios. No de la gravedad que existe en el sector público. Indiscutiblemente hay problemas. Y en esa situación yo creo que los publicistas tenemos una parte muy importante de la culpa. Uno ve países como Ecuador, por ejemplo, hay unas reglamentaciones para las licitaciones y las empresas que llaman a licitación tienen que cubrir a las agencias que participan en ella unos costos de preparación y de presentación. Una licitación puede valer, la preparación de una licitación de grandes ligas puede valer 50 o 100 millones de pesos, Claro que se van a la caneca de la basura. Entonces, cuando el gremio de la publicidad tome decisiones en ese aspecto, estoy seguro de que lograremos tener un mejor manejo del tema de las licitaciones. Don Álvaro, hábleme de sus empleados, porque casi todos se sienten tan a gusto en su empresa.
¿Qué hacen ustedes para lograrlo? La gente se enamora de Sancho y hay empleados de 25 o 30 años y totalmente enamorados de su lugar de trabajo, cosa que no pasa en otras agencias. ¿Cómo logran ustedes eso? A ver, no hacemos nada diferente a darles el trato de personas, de estimularlos, de abrir la posibilidad de hacer carrera dentro de la agencia. Nosotros, para llenar una vacante en la medida de lo posible, lo hacemos con alguien que esté vinculado a la agencia. Pagar unos salarios justos. No son grandes cosas. Es un trato amable, un trato respetuoso hacia toda la gente. Pues ese es el secreto, respetar al empleado, claro, contratarlo como tiene que ser. Pagarle todas las prestaciones y cumplir con las normas, capacitarlo en la medida de lo posible, darle posibilidades de, hombre, si vamos a Cannes, los creativos son los que hicieron posible que fuéramos a Cannes, pues hombre, llevemos unos creativos. Se busca la manera de escoger un grupito y se lleva. Esas son cosas importantes. Que motivan. Y que no valen mucho dinero. La verdad es eso. A ver, directos tenemos alrededor de 700 empleos. Indirectos no tengo idea. Esa nunca ha sido nunca hemos hecho una medición de eso. Pero hoy somos casi 700 personas. ¿Cuántas empresas ya tiene el Grupo Sancho? Sancho tiene 3 centrales de medios, tiene Sístole, que es una empresa de mercadeo no relacional, tiene Proximity, que es una segunda agencia, mercadeo relacional, y una agencia de servicios completos, que es paralela, la creamos para manejar conflictos fundamentalmente, y ha tenido un gran desarrollo. Conflictos, don Álvaro, es cuando tienen dos clientes que son competencia. Exacto, y no se pueden manejar dentro de la agencia. Por tema de confidencialidad y todas esas cosas. En esa otra agencia, que es una agencia independiente, funciona en un edificio diferente a este, con una nómina perfectamente independiente. Entonces, allá manejan a ese cliente como sin ningún problema frente al competidor que manejamos en Sancho. Pero es un hijito del grupo de comunicación es un hijo nuestro. Tenemos también el señor López, que es una compañía dedicada a producción de materiales gráficos, marcas, materiales de POP, etiquetas. Somos 5 empresas hoy. Acabamos de liquidar una que se llamaba Branding Dan, que en su momento fue muy exitosa, pero no iba bien y tomamos la decisión de hacer un alto en el camino allí. El resto de las empresas van bien, todas funcionando sin ningún problema. ¿Y el tema de Branding Dan lo asume Sancho BBDO? Lo asume el señor López. Ah, ok, correcto. Porque hacían más o menos los mismos trabajos, pero dentro de una escala de tarifas diferentes. La una era más costosa que la otra. Hoy vamos a hacer un promedio del tema y seguimos con el señor López. Okay. Pero hay un fenómeno muy particular y es la digitalización. El tema digital llegó a la publicidad y a una persona de 30 años no la vuelve digital usted nunca, nunca. Es un imposible. Eso nos está obligando a buscar gente joven, muy joven, que sea digital, para poder afrontar este reto. Lamentablemente, pues eso en algunos casos nos obliga a prescindir de gente muy buena.